no sé si coger a primer empleado porque igual no llegó ni a 10.000 euros de facturación, a 12.000. Y luego es la misma conversión con 20. Y luego con 30. Y es en la misma rayada que llevo los últimos 3 años. Hightail básicamente han conseguido copiar, decirlo, algo que ya estaba funcionando. Progresando y acaba siendo Navy SEAL, Ranger, es decir, diferentes cuerpos especiales de Estados Unidos, ¿no? Y siempre con la motivación y el no quedarte nunca por satisfecho, consiguiendo siempre salir de ese fracaso y seguir adelante. Muy buenas a todos y bienvenidos al nuevo episodio de La Cuarta Silla. Un día más, a mi derecha con Xavi y a mi izquierda con Alex. ¿Y en qué episodio estamos ya, chicos? Quinto o el sexto. Tertulia, la cuarta o la tercera. Yo creo que tertulia la tercera, ¿no? Tercera. Y episodio creo que tiene que ser el sexto, ¿no? Sí, Porque tenemos Claro, una tertulia. porque para que ellos lo sepan, nosotros vamos grabando entrevistas y tertulias, pero no se suben hasta cada 2 semanas más o menos. Claro, de momento llevamos ya 5 o 6 episodios y solo hemos subido uno. Sí. Hemos subido uno y al parecer o no ha gustado a la Hemos hecho plataforma daño o hemos molestado a alguien. Porque ¿qué ha pasado? Hemos recibido nuestro primer baneo. Un día entero de baneo. El segundo día del primer episodio. Nos ocultan el canal y ahora de momento no tenemos acceso. Explica cómo fue el día que nos enteramos. Bueno, era el mediodía y Xavi estaba mirando unas tazas. Yo estaba comprando unas tazas para ponerlas aquí con el logo bonito, porque era un feedback que habíamos recibido mucho de nuestros amigos. Y creo que vosotros os enterasteis de que no había vídeo. Yo estaba comiendo con mi hermana Sí. y no sé cómo surgió la conversación y yo estaba comiendo con un vídeo de YouTube. Y dije, ostras, voy a mirar cómo va. Entro y no había nada. La cuarta silla y no aparecía nada. Entonces llegamos al Tony, es nuestro salvador. Tony, ¿qué pasa? Que no estamos viendo nada. Y Tony, tú estabas abajo, creo. Sí, estaba abajo en el edificio y veo la videollamada, entro y que no Alex que y no yo, aparece el canal. neuróticos. Tony que no va, entra. Y bueno, pues seguimos el requerimiento, una apelación. Hemos Y de apelado a momento, YouTube. es visible el canal, el vídeo es visible, pero no podemos acceder Tenemos al canal el y vídeo no visible en sabemos YouTube, si- pero nadie puede entrar. veremos si podemos subir el siguiente la semana que viene o no. Tenemos una semana de margen. Así que... Igual ya estáis veremos. escuchando esto y hay otro canal montado porque no hemos podido entrar. Eso lo dirá el destino. Nunca lo sabremos. Pero bueno, esta semana, así por puntualizar esto, ¿no? ¿Y tú, Xavi, qué tal? ¿Cómo van esas llagas? Yo bien, me he hecho los análisis. Me los hice el miércoles. Mira, fui al médico a hacerme los análisis. Entonces llego allí a las 10 de la mañana, me dicen, vale, queda media hora para hacerte unos análisis. Y yo soy un poco hipocondríaco. Entonces llego, tengo media hora porque tengo una reunión, me cuelan un poquillo y me empiezan a hacer el primer análisis. Entonces me ponen el primer brazo y empiezan a salir tubos de sangre. Y yo digo, guau, Chay, no mires porque como mires, yo que soy Estaba dando hipocondríaco, algo me ya, voy a ¿no? desmayar. Y entonces coge la chica y empieza a decir, tú cualquier cosa me vas diciendo porque aquí la gente empieza a marearse. Chai, si das mucho detalle, yo me mareo. Vale, O sea, vale. me puedo marear aquí mismo. Para, Dañar para. otros sudores. Para. O sea, yo soy muy malo para esto. Entonces, Entonces, claro, yo me pasó eso, me empecé a marear y dije, guau, 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 guau. Y entonces le dije a la tía, por favor, pon algo de alcohol, pónmelo en la nariz. Despiértame El bien, show que ¿no? monté allí, acabo de hacer todo, imagina el show que monté que me dijeron, mira, si quieres, faltan las de la orina y las de las heces. Pues las de las heces ya las traerás. Las perdono. Las de la orina, vete allí, mea, te espero y ya por la angustia que te he hecho pasar, dámelo y te lo cuelo. Entonces Vale. he hecho sangre, orina y faltan las heces, que tengo que hacerlo. Yo, si te sirve de consuelo, yo entro con mi madre acompañado siempre y ya con el alcohol y la gasa así, oliendo. Si no, me voy. No, yo estaba bien, pero cuando la tía dijo, aquí la gente empieza a marearse y yo empecé a ver puntitos. Y encima tú empiezas a pensar, guau, Hizo ya la paranoica, qué ¿no? patético como te marees. Y le dije, porfa, ¿puedes cambiar de brazo? Porque es que me está doliendo para hacer tiempo. Y entonces la tía se cambió de lado, me puso el brazo. Yo pensando, por favor, Xavi, ya bien, no me mareé ni nada, bien. Bueno, es una semanita movidita, ¿no? Sí, Entonces, ha estado bien la semana. ¿y qué temas traemos hoy? Si Cuéntanos, queréis, Alex. empiezo yo, ¿vale? No sé si muchos de vosotros lo habéis visto. Yo, como soy bastante friki, ha salido Hightail, un nuevo videojuego. Básicamente, para quien no lo sepa, es lo más parecido a Minecraft. Minecraft es un mundo abierto donde tienes que sobrevivir. Xavi, no sé si tú lo has jugado. Yo he jugado a Minecraft 2 veces en mi vida. O sea, creo que más o menos sé cómo es, pero no te podría hablar de Minecraft. De Minecraft sí tenemos un buen contador de horas. Tony la toca. Tony la toca. Tony Ratilla y no lo parece. Entonces, básicamente ha salido Hightail. Ha sido un éxito en cuanto a lanzamiento. Ya de hecho hay una serie muy chula que la está jugando Willy Rex. Y pues nada, ha sido un juego que ha dado mucho de qué hablar. Entonces, yo estuve pensando y dije, ostras,
básicamente han conseguido copiar, por así decirlo, algo que ya estaba funcionando y no se han gastado ningún dinero en innovación como tal. Lo cual me lleva a pensar, muchas veces nosotros, incluidos, siempre estamos intentando pensar en, oye, ¿qué puedo inventar hoy? Cuando realmente a veces lo único que tienes que hacer es parar, ver qué está funcionando e intentar replicarlo o adaptarlo a tus necesidades. Antes de nada, antes de empezar con las preguntas, quería hacer una reflexión un poquito más, tema friki, videojuego y demás, y es ¿qué visión vosotros tenéis de un Minecraft, por ejemplo? Yo considero personalmente que cuando tú dejas jugar a un niño a este tipo de videojuegos, desarrollan un montón de facultades y habilidades, a diferencia de, por ejemplo, jugar a un juego de shooting y demás. ¿Vosotros Claro. qué pensáis? Yo creo que, ya por mi experiencia personal y lo que me gustaría a mí educar en un futuro, ¿no? Pero sí que es verdad que el videojuego considero que juega una parte muy importante en el desarrollo cognitivo de una persona. Tanto una parte creativa como también una parte de agilidad mental y de cálculo. Es decir, la parte que puede desarrollar un niño, ya solo, por ejemplo, jugando videojuegos de simulación, de conducción, pues ya tienes una visión del espacio. Por ejemplo, trasladándolo al punto del Minecraft. Yo creo que aquí consigues desarrollar una parte también de cálculo y matemática que te permite hacer un cálculo de recursos, que eso también funciona mucho. El tema de gestionar tus propios recursos y ver en qué los empleas. También hay muchos juegos de este tipo de sector, ¿no? Te permite, cuando tú eres un adulto, saber gestionar tus propios recursos, como por ejemplo recursos financieros, ¿no? Y yo creo que el tema del videojuego, si se enfoca de una forma correcta, con un uso responsable, es fundamental en la educación y desarrollo de un niño. Yo lo veo así desde mi punto de vista. Yo aquí tengo sentimientos encontrados porque, claro, yo solo juego al FIFA, creo, y lo típico de la Grande Auto y poco más. Entonces, creo que tú quieres de tu hijo un poco lo que tú has vivido y yo veo que, pues yo me gustaría mucho más que desarrollara habilidades sociales y estuviera en la calle jugando. Claro, O sea, pero sí, que sí. tú dices de hacer la combi completa. No, pero ¿cómo son las habilidades sociales hoy en día? Es decir, tú ves un niño de 5 años y su vida social es el A eso voy. Roblox. Entonces, yo pienso eso, pero luego, hace 4 años, una compañía de trabajo me dijo, yo llevo, o sea, era la típica que decía, no, los niños tienen que leer, no tienen que tener pantallas, tienen que estar todo el día en la calle. Y yo la tuve 2 años, esta compañía de trabajo. Y ya en el último año me dijo, tío, el niño está en sexto y me está diciendo que no tiene amigos porque todos hablan del Clash Royale o cualquiera de estos y como él solo habla de literatura y de cosas que hablamos en casa, no tiene amigos. Entonces yo digo, vale, pues igual hay que sacrificar un poco este ideal que yo tengo de no videojuegos para que el niño tenga vida social y esté en un ambiente tecnológico que es donde va a vivir. Claro, se trata de encontrar ese punto de equilibrio, ¿no? Que tengas esa parte social y luego esa parte de desarrollo, llámalo lectura, libro o montaña. Si tú te vas el fin de semana y te vas todo el día el fin de semana a la montaña, el niño ni tiene los partidos de fútbol, del tenis, las extraescolares, ¿no? O sea, yo no relaciono videojuegos con desarrollo cognitivo, que seguramente sí. Simplemente lo relaciono con estar en el mundo, que estarán los compañeros de clase que tenga él, y entonces ahí sí que se podrá desarrollar. Claro, yo creo que es encontrar un equilibrio entre lo que Tony comenta y lo que tú comentas, que al final es, vale, el niño, por ejemplo, que está apuntado a una extraescolar y pueda divertirse con sus amigos, pero luego, por ejemplo, si llega a casa y quiere jugar un rato al Minecraft Sí, o sí, el que juegue, videojuego pero para mí es su momento de diversión, no es su momento de aprender el videojuego. Correcto, Sí, pero es una forma paralela o una consecuencia de. Yo, por ejemplo, entre semana el ordenador estaba prohibido y las consolas, Ahí y está. era parte del fin de semana. Que yo el fin de semana hacía mi vida social porque tenía mi partido de fútbol o quedaba con mis amigos, pero luego invertía muchas horas en el videojuego. O luego, por ejemplo, en vacaciones, ¿no? Ahí está. Cuando estás con la solera a 35 grados al mediodía, no va a bajar el niño Claro. a jugar a la pelota. Pues está en casa tranquilo jugando al videojuego o un rato de lectura, ¿no? Pues tienes esa parte de desarrollo cognitivo, también esa parte social, porque también te puedes conectar con tus amigos, siempre y cuando yo creo y considero que no abuses de ello. Claro, yo creo que eso sobre todo será la figura que tengan los padres y, Claro. y cómo le inculquen eso a sus hijos. Entonces, hablando de figuras, quería relacionarlo también un poco con lo que la semana pasada justo tuvimos aquí a Uriol, que para muchos de vosotros tenéis que ir a ver el podcast, Muy que fue top. muy interesante. Y hicimos una diferenciación entre empresario y emprendedor, que sé que a Tony no le acaba de cuadrar, pero bueno, eso da para otro podcast. Pero básicamente hizo como una distinción entre que para él un empresario era una persona que no había innovado nada y emprendedor era una persona que había inventado algo en el mercado. Vale. Quería relacionarlo también un poco lo del tema Hightail, empresario, emprendedor y demás.
con que la figura del emprendedor es algo que hoy en día vemos mucho. Al final hay muchísimas empresas que están muy relacionadas con lo que es su emprendedor. Por ejemplo, muchos de vosotros, antes era imposible conocer quién había detrás de X empresa, pero hoy en día, pues por ejemplo, ya lo puedes saber. Está Elon Musk con Tesla, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, etc. Hay muchísimas personas así. Suelen ser personas o muy carismáticas, creo, o muy tímidas. También porque la sociedad ha pasado de no saber nada de la empresa o el producto o servicio que está consumiendo a poco ir entrando cada vez más en la cocina hasta que se conoce el chef en este caso, ¿no? Claro. Hemos pasado de saber el producto qué es lo que lleva, dónde se fabrica. Pues se fabrica en China, se fabrica en la India. ¿Con qué condiciones laborales está fabricando eso? Claro. ¿Quién es el responsable de esa línea, no? Y bailado con la imagen de marca, ¿no? Claro, correcto. Es que la imagen Se de marca ha asocia. pasado de ser la empresa a ser personificada. O sea, José Elias Correcto. dice, mira, yo gano más viendo en un podcast que haciendo 5 millones de euros en anuncios. Vendemos, le compramos a José Elías. A vosotros compran a Alex o a Tony a Claro. poco nivel. Pues ellos han entendido que si personificas es mucho más fácil vender, yo creo. Claro. Entonces, está muy ligado. Entonces, cada vez tienen que haber empresarios o emprendedores, llamémoslo como queramos, que tengan unas ciertas facultades y habilidades. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de José Elías, una persona que se sabe comportar en público y no hay ningún problema. Pero si José Elías le da cualquier giro de acontecimientos y pasa a asistir a un podcast y comportarse como un crío, eso afectaría de algún modo u otro a la credibilidad que tiene como empresario y a sus empresas. Claro. Entonces, quería preguntaros exactamente qué habilidades vosotros veis o percibís en una persona para determinar, primero de todo, que sea un buen empresario, es decir, que vosotros digáis, ostras, a este chico o a esta chica le va a ir bien, y que, por contrario, qué otras habilidades encontráis en una persona para determinar, ostras, pues este quizás le está yendo bien o le está empezando a ir bien, pero nunca va a llegar a triunfar. Yo creo lo tengo bastante claro y voy a decir dos. La primera es la constancia. Es decir, yo creo que la fórmula para cualquier tipo de éxito es la constancia, porque es lo que te permite que días trabajes más o trabajes menos, pero siempre estés al pie del cañón, ¿no? Y luego, no por contrapartida, pero sí que es una más necesaria, es la adaptación al cambio. Entonces, yo creo que actualmente estamos en un mercado que se desarrolla o evoluciona a unos ritmos muy rápidos, lo vemos en nuestra propia empresa, ¿no? Es decir, la tecnología que aplicábamos a nuestros clientes o nuestras soluciones hace 2 años se ha visto potenciada en un incremento brutal a través de la inteligencia artificial. Entonces, hay unos procesos que requieren de esa adaptación. Entonces, si tú tienes esa adaptación o esa costumbre de querer abrazar el cambio o tener ese prisma, ¿no?, de querer evolucionar, querer cambiar, ver qué es lo que se está cociendo para tú poder adelantarte a, ¿no? Como cuando surfeas una ola, pues saber cuál es la siguiente ola. Yo creo que esas dos habilidades a día de hoy te pueden llegar a favorecer o ponerte por delante de otros emprendedores. Muy buenas. Yo para responder esta pregunta lo he enfocado en cuando tú te vas a comer o a cenar con alguien, que tú salgas de la cena y digas, hostia, este tío o esta tía va a tirar, ¿vale? Entonces, para mí son 3. La primera de todas, y creo que es la más importante, es confiar en uno mismo. O sea, tienen que tener un poco confianza extrema en ellos porque van a ser las únicas personas que al inicio creen en el proyecto. Entonces, tú solo vas a poder convencer a tu primer empleado o a tu primer cliente si tú confías mucho en ti mismo. Si no, es imposible. Entonces, una de las cualidades que yo cuando lo veo digo, ojo con esta persona, es la confianza en uno mismo sin que sea arrogante, ¿vale? Claro, yo creo que hay una fina línea, ¿no? Sí, es muy fina, pero tú puedes confiar mucho en ti mismo, pero luego ser humilde y aceptar que hay cosas que no tienes. O sea, esa fina línea es súper delicada, pero yo creo que si esa persona confía en sí misma, tiene muchos puntos ganados. La segunda es tener sentido común para mí. O sea, creo que eso falta en la sociedad hoy en día. Una persona que todas las conclusiones que tenga digas, hostia, tiene sentido lo que dice. Vale. Una persona que todo lo que razona tiene sentido, va a hacer que luego pues, se adapte al cambio, decida cuándo coger a una primera persona, cuándo coger a una segunda. O sea, ¿sabes la típica persona que cuando hablas con ella dices, hostia, le ha dado vueltas a esto? O sea, es decir, que tiene un criterio esa que persona, tenga ¿no? criterio, Una coherencia. sentido común, que Vale. tenga unos valores alineados y que digas, es que lo que dice, pues tiene razón. Puede estar de acuerdo o no, pero Yo tiene sentido común. Aquí tengo 2 preguntas. La primera es si tú crees que tienes estas 2 virtudes y la segunda es relacionada con el cambio crítico.
¿cómo crees que se puede desarrollar ese criterio? O sea, me pregunto si yo creo Sí. que yo las tengo. ¿Las dos? Bueno, La de no ser sé, eso confianza. me lo tendría contigo que mismo. evaluar, pero yo creo que sí. ¿Cuáles eran? Tener Confiar en uno confianza. mismo y sentido común. Entonces, yo me pregunto mucho a mí mismo y puede parecer a veces que no confío en mí mismo porque me pregunto mucho a mí mismo y, por ejemplo, yo creo que la típica persona que dice, no, yo soy así y es así, o yo pienso así y es así. O sea, si tú crees en ti mismo, puedes confiar en ti y decir, no, es que antes pensaba de esta manera y ahora cambio de opinión. Vale. Siempre y cuando no cambies de opinión cada semana, pero el cambiar de opinión me parece Como un bien. político, que ¿no? que estás evolucionando. Entonces yo creo que confío en mí mismo porque cuando hay un problema siempre he dicho, Xavi, tirarás para adelante. Y sentido común creo que lo tendrían que valorar otras personas, pero intento utilizar la lógica en todo. Y la Vale. segunda pregunta no me acuerdo de cuál era. Sí, ¿cómo se puede llegar a desarrollar ese criterio de una persona o cuáles son las habilidades que debes mejorar Eso para... me lo he preguntado mucho, pero creo que no En se cuanto puede a conseguir desarrollar. confianza en uno mismo. Yo No, el sentido en común. cuanto a tener un criterio propio Es y que un creo que sentido no. común. Creo que no. Yo creo que va relacionado con la confianza también. Es algo que hablábamos el otro día, que era, oye, yo me puedo adaptar a muchísimas situaciones con muchísimas personas diferentes, pero yo no tengo miedo a hacerles entender cuáles son mis ideales o mis Claro. valores. Yo creo que esa es una de las bases muy potentes y luego el hecho de ser una persona culta, de como el Master of None, Jack of All, ¿no? De aprendiz de todo, maestro de nada, pero sí que poder visualizar un poco todo el entorno y que no te la... Pero para ti, ¿qué es ser culto? No ser culto, O sea, ¿qué significa ser culto para ti? poder tener cualquier tipo de conversación y no tener una opinión fundada, pero sí que poder defenderte o poder hacer preguntas. Tener la habilidad de a ti que se te presente un campo que desconoces, poder tener esa fórmula de preguntas que a ti te permita ir progresando en ese campo. O sea, no saber, sino el modelo mental de cómo razonas. Claro. ¿no? Yo, Para por mí eso es ejemplo- sentido común. Eso es tu culto, para mí es sentido común. Vale, Le llamamos diferente, pero es lo mismo, creo. vale. Entonces se trata de tener inteligencia, ¿no? En diferentes ámbitos. Y muchas conexiones emocionales, yo creo, de saber Conectar relacionar puntos, cosas. conectar Correcto. puntos. Ahí Y creo está. que eso no se aprende, que naces o no. Yo creo que tienes que nacer con ello. O sea, tú, Vale. por ejemplo, plantarte una reunión, que te presenten un modelo de negocio, que digas, no sabe ni que sacaba dinero de esto. Pero aún así saberle hacer preguntas y propuestas, yo creo que eso son conexiones con diferentes puntos que tú hayas visto. Yo creo que eso se tiene dentro. Yo creo que eso no se puede desarrollar de ningún modo. Sí. Vale. Y la tercera, para mí, es que sepa moverse bien. O sea, para mí me parece súper importante saber moverse bien y saber en qué ámbito estar, por dónde moverse, quién te la va a jugar, quién no. El poder leer las situaciones y las personas me parece súper importante. Vale. El otro día lo comentábamos que justamente el pequeño Nicolás ha sacado un tipo de curso sobre esto, cómo saber hacer contactos, cómo saber enfocarlo con una persona, con otra, cómo saber qué está pensando de ti esa persona. Y creo que tienes que tener las tres, porque si no tienes las tres, si tienes dos, pencas. O sea, tienes que tener las tres. Claro, yo creo que a día de hoy, por ejemplo, eso de saber moverte o tener ese círculo o saber rodearte, yo creo que es algo que nosotros desde un principio hemos tenido en mente, ¿no? La frase esa de rodéate de buena gente, haz contactos y crecerá tu cartera. Yo creo que hemos sabido aplicarla o no aplicarla al 100%, pero sí tener esa mentalidad de cara al éxito a través de ello. Pero también es algo que hay que tener cuidado, porque no sé si a vosotros os pasará, pero yo lo hago de forma desinteresada. Claro, porque por interés te quiere Andrés. Correcto. Sí, Entonces, sí. yo noto mucho o sé percibir cuando alguien se te está acercando, depende con qué intención. Claro, No sé tienes si a que ser vosotros ahí ese pasa. tipo de relación genuina, ¿no? O tener ese criterio y saber que este tío tiene un interés Ahí diferente al está. tuyo. Es que tienes que tener las tres. Y sobre todo, si eres una persona culta, como tú dices, tú cuando estés en un evento igual no, pero, o sea, para mí, la definición de persona que va a triunfar o que va a petarlo es, tú imagínate, me invento un partido político, una empresa y te dicen, mira, vamos a soltar a esta persona aquí, en el partido político este, en la posición más baja, o en la empresa esta, en la posición más baja. Tú no miras nada y abres la caja y miras después de 4 años, si esta persona se ha ganado a todo el mundo, es que va a triunfar. O sea, es típica persona Pero que ¿va tú a dices, triunfar dónde? ¿Dónde ha Da empezado igual. abajo o arriba? va a empezar abajo y va a acabar arriba. Va a escalar de algún modo. Sí, va a acabar. Va a Pero estar en eso- posición de poder. Como el botón es de un hotel, Has dicho sí, pero el botón es de un hotel, si a lo de mejor verdad tiene vale, idea de gestionar si ese es hotel. culto, lo gestionará bien. Si no, no es culto. Vale. O hará ver que lo gestiona bien. O conseguirá una persona al lado que Ahí lo está. gestione por él. Si es culto, Me llegaría. gusta. Me gusta O ese sea, punto. es la definición para mí de persona que yo quiero triunfar es, si tú te imaginas una persona
que la metes en un sitio, te vas y a los 4 años, después de volver de un viaje de 4 años, vuelves y el tío está en posiciones de poder, pero no porque quiera poder, porque le sale solo. O sea, se ha ganado a la gente ha confiado en él, sabe tomar decisiones y acaba ahí. Pum. Esa es la definición para mí de... Un aura, ¿no? Que le rodea y... Se y la no crea, para. o sea, justo cuando nos fuimos de retiro hablamos de que era tener aura Sí. Sí. y no llegamos a la conclusión final y yo le empecé a dar vueltas y creo que el aura no la creas tú, sino que es lo que los... O sea, por ejemplo, Lo que los demás perciben de ti. cuando tú estás en una sala, si yo me fijo en Alex y veo que todo el mundo le mira diferente, digo, tío, este tiene aura. Y Eso es yo lo que pienso, dije joder, en Line Group, sí, sí, por sí, sí. ejemplo. O sea, si tú asistes a un evento y de golpe todo el mundo te conoce, como cuando llegas a un restaurante y ya Y conoces conoces a al todo el mundo, camarero dices, o al tiene jefe. aura. Claro, correcto. Desde tu percepción yo tendré aura, porque conozco a la persona. Pero luego Claro. entraré al bar de al lado que nadie me conoce y seré uno más para ti. O sea, el aura es eso. Y yo creo que la definición es soltar a una persona en un sitio 4 años que acabará ganándose el sitio y acabará arriba, seguro. Si tiene las 3. Y para ti, Alex, ¿cuáles son esas 2 habilidades que debe tener? Pues mira, justamente no había pensado la tuya, que es algo súper evidente, que es realmente la constancia, ¿Vale? que puede parecer un poco, ¿cómo se dice? Cuando algo es topic, no Sí. sé, que es lo más sencillo de decir realmente, pero si profundizas un poquito te das cuenta de que realmente, ostras, nosotros trabajamos mucho en un tiempo muy largo, de tiempo extendido, y al final es estar cada día con esa motivación, ¿no? Entonces, creo que es constancia y motivación al mismo tiempo, que será lo que realmente te lleven a cada día despertarte y trabajar en este caso. Yo también creo que tener valores hace que de alguna forma u otra llegues lejos, porque eso lo percibe la gente, igual que Laura tú es algo que dices que percibe. Yo creo que tener valores, eso la gente lo sabe percibir. Y me quedaría también con la tuya de Xavi de saber rodearte, porque creo que es algo súper importante con lo que ha dicho Tony, ¿no? Del botones, que quizás escalar, y adaptado con lo que tú dices de, oye, quizás no es la persona más inteligente, pero voy a encontrar a alguien que se lo gestione y haga parecer que él es el inteligente. Entonces yo creo que van un poquito por ahí. Y también quería preguntaros por cuáles son esas facultades, vamos a decir una por no enrollarnos mucho rato más, de negativas, que vosotros percibáis en una persona y digáis, vale, este, independientemente de que ahora le vayan bien en el mundo de los negocios, Sí. tiene algo que yo sé que no va a acabar triunfando. Yo aquí tengo una muy buena que la podemos hilar con el tema de Hightail y es escuchar. Vale. Escuchar lo que te dice el mercado. Iba a decir yo, voy a cambiar porque era la... Pues tienes aquí un ratito para pensarlo, ¿eh? Mira, Hightail nace de unos dueños de un servidor de Minecraft que ofrecían un modo de juego alternativo a lo que se estaba haciendo con Minecraft. Entonces, era un servidor que alojaba a decenas de miles de usuarios y les ofrecía una alternativa al juego actual. Minecraft no ha escuchado a esa comunidad tanto como lo escuchaba esta gente, por lo tanto, no han crecido o no han adoptado ese sentimiento que tenía la comunidad. Pero esta gente de Hightail que decide, vamos a escuchar qué es lo que quiere la gente y vamos a aplicar esas mejoras que la gente del juego de Minecraft no está aplicando. Y aquí aparece Hightail. Entonces, ha sido cuestión de tiempo ver que el escuchar a la comunidad es lo que te permite avanzar. Entonces aquí lo podemos trasladar a escucha a la comunidad, escucha al mercado, escucha a tu socio, ¿no? A gente. Luego ya veremos si tienen razón o no tienen razón. Pero lo primero, poder escuchar y tomar una decisión con ese criterio que tú mencionabas antes. Era la mía. Entonces yo, la segunda, igual yo diría no saber repartir tus éxitos. Es decir, mira, mi padre hace 5 años dejó tenía, no sé si era una empresa o era autónomo, pero que estaba como en su... Yo siempre lo veía con reuniones y sus cosas, ¿vale? Y empezó a trabajar en un sitio y le dije, ¿pero por qué has dejado si te iba bien para trabajar en un sitio? Y dice, porque me ha cogido el CEO y me presentó una reunión y me dijo, mira, aquí para que yo gane dinero tú tienes que ganar muchísimo dinero. Y si tú ganas mucho dinero significa que yo lo voy a ganar. Entonces mi objetivo es que tú ganes mucho dinero. Entonces yo pensé, pues este tío tiene sentido lo que dice. Pues creo que si no tienes esa mentalidad no te va a ir bien, porque la gente de tu alrededor está pensando y está viendo que lo estás quedando todo para ti. Entonces yo creo que tener esa generosidad con la gente que ha estado contigo es primordial. Yo creo que eso va dentro de cada persona, como una balanza de la justicia, ¿no? Del tú das y yo te doy. No tanto como un karma directamente, pero sí que como tú tratas a los demás, no esperas que te traten a ti. Y si la otra persona tiene esa balanza también al mismo nivel que el tuyo, siempre acabas estando recompensado. Sí. Porque yo creo que es la clave de ese éxito, ¿no? Tener esa recompensa, que es lo que te sirve de motivación para seguir creciendo también. Correcto.
Y, Yo- espérate, voy a decir uno más, que yo creo que es el mío que he dicho que es positivo, pero al mismo tiempo puede ser negativo, que son también los valores. Vale. Es decir, yo me fijo mucho en una persona a la hora de, ya sea negociar, hacer negocios o incluso venderle algo. Nosotros nos fijamos mucho en el cliente. Ahora mismo nos lo podemos empezar a permitir ya el saber decir con quién trabajar y con quién no. Y yo creo que son los valores, que es algo que con el tiempo hemos ido aprendiendo de con quién trabajar y con quién no, porque esa persona tiene unos valores u otros. ¿Y cómo lo ves? O sea, ¿cómo Mira, miras? primero de todo, para mí una, vamos a decir, green flag, ¿vale? Es que esa persona de alguna forma u otra tenga hermanos, porque yo creo que aprendes a compartir y a convivir muy poco desde joven. Vale. Es decir, ya aprendes a tener ciertos valores ahí. Y luego es que tú sepas como lo que tú has dicho básicamente, de no quedártelo todo para ti. Siempre aprender a repartir, de que si yo gano, los demás tienen que ganar. Al final es una relación con un cliente que es a largo plazo, entonces que ese cliente no siempre te vaya a apretar de algún modo u otro solo para que a él le vaya bien, independientemente de cómo tú te encuentres. Claro. Yo creo que va por ahí un poco. Entonces yo creo que los valores hacen que una persona sea mejor Sí. o peor. Y uno, a lo mejor no es un valor, pero lo que una persona dice de la otra. Correcto. ¿No? Por ejemplo, hemos tenido casos de trabajar con una empresa y te dice, no, es que con los últimos 5 que he trabajado, Era una todo muy mierda. mal, no cumplían con lo que prometían, estamos muy descontentos. Y coges tú este cliente y dices, hostia, a lo mejor yo soy el siguiente del que va a hablar mal, ¿no? Y Si acaba ganamos- siendo, y acaba siendo así. Si ganamos, sacamos ese caso. Ese Vale. caso lo explicamos. ¿Cuál? ¿El mío? El No, no. mío, bueno, En el tú que y yo nosotros- no has hecho casi Bueno, nada. te lo has comido tú pero entero. ¿eh? En el que nos hemos visto seguimos ahí metidos. seguimos con los... Nos a ver, hemos metido en la piscina de dentro. Hasta el fondo nos hemos a ver, metido. ¿cómo lo digo? Seguimos con amenazas por parte del cliente. Es algo que explicaremos algún Sí, día de forma cuando extendida. prescriba, Sí. Y cómo yo creo que también puede ser. ¿cómo se gestiona? Correcto, cómo gestionarlo y cómo personas puedan aprender. ¿Cómo y podemos cómo decirlo sin decir el extrapolar. cliente o no? No, No. pero yo me reservaría un tema de un día de Sí, poder hablar Porque de, tenemos 2 o 3. Lo traeré yo porque estoy muy enfadado. Sí. así que- de esa situación en la que estás, hostia, este cliente me va bien porque paga esto, tal, no sé qué, me puede tener esta repercusión, Amenazas. pero hay algo ahí que te huele mal y Igual y un acaba día os oliendo- decimos, chicos, estamos en tribunales. Claro, y dejaros llevar por vuestra intuición, siempre, yo creo. Sí. Porque es algo que nosotros vimos al principio, aceptamos, Claro. porque entra Y dinero y entra tal. queríamos dinero y estaba mal. Nada. En todos los casos lo vimos desde el principio y no lo supimos ver. Pues ya estaría por lo que es mi tema, Hightail. Yo este fin de semana intentaré jugar o al menos me veré algún videíto. Algún tutorial. A mí me suena chino, o sea, ni me imagino el juego. Pero bueno. Yo el tema que os voy a tratar hoy es, yo estoy preparando ahora mismo las clases para empezar la universidad porque mi módulo dura 2 meses, ¿vale? ¿Este Y- año también vas a ser profe? Sí, o sea, el año pasado fui de marketing y finanzas, este año dejé de ser de finanzas porque ya no me daba la vida, porque el de marketing era un máster y eran 2 meses solo y finanzas era todo el año, ¿sabes? Vale. Entonces dije, me quedo con el de marketing y ya está. ¿En qué universidad estás ahora? No sé si se puede decir. Bueno, una muy importante de Cataluña. Está pero del no sé. interesante. No lo sé si me dejan decirlo o no. Ah, Bueno, vale. En la siguiente lo digo, que no lo sé. Lo De pregunto. acuerdo. Nos hacemos los interesantes. Bueno, si no, que miren el LinkedIn y lo verán. Pero bueno. Entonces, yo, tanto aquí, o sea, en marketing como en finanzas, siempre abro la clase con un caso, ¿vale? Y yo creo que como profesores, igual que como escritor, tú tienes como 4 o 5 temas bestsellers y luego pues te vas defendiendo en el resto. Y este era como Vale. mi bestseller de cómo empiezo. Entonces yo cuando empiezo las clases, un consejo que me dieron, cuando yo fui a dar las clases, haces una reunión con todos los profesantes sobre cómo se va a hacer el temario, cada uno explica lo suyo y lo hilas con el último módulo. Entonces yo le pregunto a los profesores, oye, hace 3 años esto, en mi primer año, ¿qué hago para que me vaya bien? Y uno jovencillo me dijo, mira, yo lo que hago es, yo antes de empezar la clase, voy a la clase de antes, me siento en el fondo, como es joven, nadie va a pensar que soy el profe de la siguiente y voy identificando los patrones de, mira, pues este es el que maneja el cotarro, este de aquí es un pasota. Entonces, con el pasota voy jugando más, al que maneja el cotarro me lo gano y dije, pues voy a hacer eso. Eso lo hizo mi profesor de boxeo antes de entrar como nuevo profesor. Entró como alumno infiltrado. Pues Iba a entrar aquí un amigo, tal, no sé qué, es un me entrenador. parece top, porque no hay nada mejor que observar a alguien que no sabe que está siendo observado, porque lo ves Claro, todo, No ¿sabes? tiene ninguna etiqueta ni No, nada. lo ves todo, ¿sabes? El que luego te va a ir de pygmy, el que luego parece que no mueve el cotarro y lo mueve. Entonces yo me puse siempre me pongo la clase de antes y voy analizando y me apunto en una agenda como los nombres así de los que manejan el cotarro y los temas de los que se hablan porque lo hilo con este tema. Entonces, el primer tema con el que hablo la clase es con la fórmula del valor, porque creo que sirve para la vida. Vale. Esto lo creó Alex Hormozzi, que es un empresario, youtuber, millonario. Y entonces el tío dice, mira,
Para saber cómo percibimos el valor hay 4 variables. La primera es cómo de cerca percibimos el sueño que queremos. Vale. La segunda es cómo de grande es el sueño que queremos. Por ejemplo, si yo quiero ir al gym, si yo quiero tener un cuerpo súper fibrado, pues ese es mi sueño que quiero. De Y acuerdo. cómo de cerca es lo que me va a costar a mí de hacerlo. Y esto se divide entre el dinero que me cuesta o el tiempo que me cuesta y cuánto de lejos está para que yo reciba este sueño. Entonces, por ejemplo, un caso que yo pongo siempre, ir al gym versus hacerse una liposucción. Ir al gym, el valor que te da es, por ejemplo, que es muy barato, que es constante, que tú vas a ser una persona súper sana y la liposucción ataca abajo, va a ser muy rápido y no te va a costar nada. Vale. Entonces, con estas 4 variables tú vas jugando y siempre les digo a todos los alumnos, decidme empresas de aquí hace 50 años y os diré yo de las 4 variables cuál ha mejorado, para que veáis que todo el mundo ataca una. Vale. Y coge uno, Aniol se llama, siempre me acordaré, el típico que estaba. Yo cuando llegué a la clase de antes dije, tío, este tío es solitario en la esquina. ¿Lo tenías identificado en tu Sí, agenda? pero no lo identificaba el patrón que tenía. Era un tío solitario en la esquina, mirando, y cuando nadie sabía la respuesta, él la decía, ¿sabes? Y En Estados Unidos hubiese sacado una K-47 ese tío. como que todo el mundo le tenía respeto a este tío, pero nadie hablaba con él. Estaba el tío tranquilo en la esquina con el móvil y una pregunta súper difícil, mirando el móvil la respondía. Y decía, este tío hay que ganárselo porque si no me va a reventar la clase. Y le dije, venga, Niol, ¿qué dirías tú? Y el tío estaba mirando el móvil, se me queda mirando así, me dice, dime esta universidad, ¿qué ha hecho en los últimos 50 años para seguir viva cambiando la fórmula? Y yo dije, hostia. Porque aplicado, por ejemplo, a otra empresa, Claro, por ejemplo, en mi empresa, yo puedo atacar a el valor que espera el cliente, que le puedo vender que va a conseguir algo súper extremo, ¿de acuerdo? con IA, etc. O puedo atacar, que es donde ataco, en cómo de fácil es que se implemente. Vale. Entonces yo les ataco en tranquilos, yo me ocupo de todo, no va a haber ningún problema, todo va a ser perfecto. Abajo, que es lo que resta, les digo, oye, no va a dedicar más tiempo que si lo hiciera otra empresa, o sea, tranquilos, pero yo lo voy a hacer súper fácil, le ataco arriba. Coca-Cola o Nike atacan en el, se le llama Dream Outcome, que es el sueño, pues ser un deportista, que todo el mundo cree en él, cada uno. La imagen que te quieres percibir Sí. consumiendo ese producto. Si tú o tienes las servicio. 4 variables y tú puedes decidir dónde atacas como empresa. O, por ejemplo, igual atacas en la parte de coste, que es sacrificio cero. O sea, Vale. tú decides en las 4 Pues- dónde vas a atacar. Con empresas así grandes yo creo que se ve bien, ¿no? Y el chico este le acaba a la universidad. Sí, y entonces yo dije, Te bugueo. me dijo, dime de las 4, porque encima el tío me empezó a decir, Dream Outcome era lo que imaginamos, ¿no? Y yo dije, sí. Y aún no he hecho la universidad. Me dijo, vale, Dream Outcome lo que imaginamos. Dije, sí. Esto es cómo de fácil es a conseguirlo. Y dije, sí. Y divide el esfuerzo y el sacrificio versus lo que cuesta de tiempo conseguirlo, ¿no? Y me dice, vale, la universidad, porque me dijo, cuesta 4 años igual. El sacrificio es el mismo. El sueño por el que entraban mis abuelos a la universidad era para en 5 años comprarse una casa y ser ricos. Yo mis sueños para ver si consigo un trabajo de 2.000 euros. Y el porcentaje de que yo lo consiga este sueño es incluso más bajo que mis abuelos cuando empezaron porque se veían que tenían trabajo asegurado. Eso delante de toda la clase, ¿eh? La primera clase donde yo me Y lo eso el tenía- tío lo desarrollaba en tiempo real. En mientras- tiempo real, yo ya sabía que era listo, no sabía que tanto. Podemos invitar a Niol. Sí, Seguro no sé que le qué va estará bien. haciendo ahora. Le tiene que ir bien, Y ¿no? encima Marketing fue en clase de finanzas eso. o finanzas. Que encima, bueno, esto ya lo explicaré, pero hicimos una simulación de bolsa de 100.000 euros en clase de finanzas, que empezamos a inicio de clase y luego la última. El año este hizo como un 80% de beneficio, o sea, le tuve que sacó matrícula de honor. Bueno, pues me desarrolla esto delante de toda la clase. Y yo digo, ¿y ahora qué mierda le contesto? Y entonces, paro un momento aquí y luego digo que le contesté, ¿qué le contestaréis vosotros y qué opináis del sistema educativo y por qué creemos que pensamos así? Claro, yo creo que ahí tienes razón, porque la universidad no deja de ser un medio para tú formarte y conseguir un futuro. Y esto pues te pasa desde educación primaria, ¿no? Parvulario, cuando tienes ese desarrollo académico, podríamos decir, que entendemos por académico que te sienta unas bases para llegar a ser esa persona, creo que culta, que mencionábamos antes, ¿no? Es decir, te permite tocar los temas del día a día de la sociedad, porque sabemos que diferentes sistemas académicos adaptados a diferentes sociedades conllevan diferentes asignaturas, ¿no? O diferentes recursos, pero yo creo que vivimos en una mentira, en el sentido académico universitario. Nosotros como, o sea, los estudiantes en una mentira. Sí.
Bueno, los estudiantes Y nosotros. y el padre del estudiante que le Le estaba permite, pagando la. que ha sido el primero que se ha creído la mentira y le inculca la mentira a su hijo. Claro, En el pero por sentido- miedo- En el sentido de que tú necesitas pasar por ahí, llámalo universidad, llámalo grado medio, superior, para labrarte un futuro. Y no deja de ser una herramienta o un medio para tú potenciarte como ser humano o persona para llegar a aportar un valor a la sociedad. Pero hay miles de maneras, yo creo, que de aportar ese valor sin tener que pasar por esa universidad o ciclo, ¿no? Es decir, tú puedes aportar valor a la sociedad sin ser un médico, sin ser un contable o sin ser un O fontanero. sea, tú como padre no incentivarás la universidad. Sí, claro, aquí hay que diferenciar dos partes. Una es la universidad convencional a la que tiene acceso todo el mundo, que por lo tanto todo el mundo sale con la misma preparación y el mercado se inunda de ese tipo de personas. Eso lo mismo aquí en el mercado español, por ejemplo. Tenemos la tasa más alta de graduados universitarios de Europa y a la vez lideramos el paro juvenil más alto de Europa. Entonces, ¿cómo puede ser, no? Que tienes una sociedad, entre comillas, muy preparada, pero lideras la cola de paro. ¿Preparada para qué? ¿Para entrar en el paro? Luego pasamos a un escenario, ¿no?, de inteligencia artificial. ¿Cuántos consultores se van a ir a la calle Igual por la nosotros implementación mismos. de la inteligencia artificial? Nos adaptaremos decir- nosotros. No lo sé. O lo intentaremos. Ahí tienes esa parte, ¿no?, de adaptarse al cambio y ver cómo adoptas esa nueva tecnología. ¿Tú qué piensas? Yo creo que es un problema gigantesco. O sea, lo que está tocando Tony, yo concuerdo con él en todo, en ese aspecto, pero es una pata de 1000. Es decir, yo creo que el problema, por así decirlo, al final el sistema educativo como tal, tú empiezas en el sistema educativo cuando tienes 3 años de forma obligatoria, vamos a decir. Entonces yo creo que toda esa preparación ya va muy enfocada a que el último problema que vemos es la universidad, porque es el punto donde ya se decide si sí o si no. Pero creo que intentaría atacar al principio a los niños, es decir, intentar desarrollar esa creatividad, intentar plantear otras asignaturas que a día de hoy sirvan, Lo que potenciar las hablábamos matemáticas. con Sergio, por ejemplo, la gestión de emociones. Correcto. ¿No? Saber gestionar sus emociones desde jóvenes. También que tengan aprendan a tener un cierto pensamiento crítico para saber determinar qué sí, qué no. Por ejemplo, hoy hemos visto una foto de la Casa Real que al final está un poco sacada de contexto y demás, pero claro, Tony me dijo, oye, pues eso quizás no es real. Luego sí que resulta ser real. Pero mira, al principio Tony, por ejemplo, no se lo creía. Pues yo creo que tener un poco pensamiento crítico de saber un poco interpretar la información que tú recibes o la gente... Claro, es que te hoy en dice. día ya no recibes información, sino recibes desinformación. Correcto. Y sandeces. Entonces, tener ese criterio, ¿no?, de... Y aprender a filtrar, correcto. Entonces yo creo que va mucho antes. Aprender temas como nutrición, el sueño, el O descanso. sea, la priorizaríais importancia. eso a una. una cultura financiera. Pero aquí volvemos a lo mismo, yo creo. Y es, vas a entrar a un sistema educativo que viene reglado por un Estado. Que ese Estado tiene un interés en los individuos que pertenecen a él. Entonces, las reglas con las que juega ese sistema académico vienen alteradas desde un principio, ¿no? Con un interés o una objeción. Yo intentaría hacer mejores personas a la gente para que puedan vivir mejor y ya a partir de ahí ya ellas sabrían por dónde tirar y no se pondría de moda, por ejemplo, pues ir a una universidad, sino que sería normal que uno quisiera ser fontanero, uno quisiera ser nutricionista desde joven. Es decir, intentar como potenciar esas habilidades para que ellos desde pequeños ya sepan determinar. Porque no sé si vosotros siempre habéis querido ser lo mismo. No, claro. A día de hoy sois. No. No, yo no descubrí que quería ser, por así decirlo, dedicarme al mundo de la economía hasta que no tuve un profesor muy bueno que se llama Raúl Torres, que lo tuve en cuarto de la ESO y bachillerato, que gracias a él yo dije, ostras, me gusta la economía. En cambio a mí siempre me había gustado temas de filosofía, por lo que podréis ver que me enrollo un poco en los podcasts a veces, pero tuve una mala profesora de filosofía y eso hizo que yo tachase filosofía. Claro. Pero a día de hoy leo filosofía y leo economía, pero gracias a Raúl. Claro. No sé, yo creo que va un poco por ahí. Pues en ese momento, si alguna vez esto lo hace un profe, yo dije, ¿qué pensáis vosotros? Claro, porque para ti es una marcada total. Claro, para mí, o sea, para mí la primera clase es el momento en que tú dices, aquí estoy yo y marcas terreno. Y me parece una gran apertura de decir, venga, a retarme y siempre me había salido bien. Y me había salido bien con los 3 años de marketing y es justo el de finanzas que me lo tumba todo. Entonces yo dije, buah, a ver qué digo. Y entonces dije, ¿qué pensáis vosotros? Empieza a debatir, no sé cuánto. Y llega una chica que había llegado tarde. Yo la había metido bronca por llegar tarde ya. Y estaba quitándose la chaqueta y le estaba explicando yo el tema y le dije, venga, contesta tú que has llegado tarde. Y entonces quitándose la chaqueta,
le dice, es que el anillo lo está planteando mal. Y yo dije, ¿por qué? Y me dice, porque él está pensando que el valor percibido tiene que ir a la persona y el valor percibido de la universidad lo tiene el Estado, que es lo que has dicho tú antes. Vale. Entonces me dice, la universidad sí que está incrementando el valor para el Estado. Está dándose una forma de pensar que el Estado quiere. Nos está poniendo que hasta los 22 nadie va a trabajar y nos va a tener controlados. O sea, empezó como a debatirlo todo, llevándolo al Estado y reventó al anillo este. Y entonces dije, No, "Buah". no lo empató, sino que lo superó. Hombre, claro, le cambió todo el enfoque. O sea, en un debate cuando te cambian el enfoque te quedas fuerísima. Y me salvó la chica esta. Gracias a decir, pues, ¿qué hacéis vosotros? Entonces, teniendo este tema, yo quería preguntaros, en vuestra empresa, cómo, ahora sabiendo esto y estas 4 variables, ¿cómo haríais para darle más valor al cliente? ¿Que perciba más valor o ofrecerle realmente más valor? Que perciba. El valor siempre es subjetivo. Vale, pero que subjetivo una vez finalizado el trabajo Sí. o Cuando tú tienes 4 cuando yo maneras te de lo darle prometo valor. al principio. Al inicio. Tú tienes Vale. 4 maneras. O siendo más rápido, que lo consigues antes, o que el resultado sea mejor, o que el esfuerzo de ellos sea menos, es decir, que le dediquen menos horas a cuando le montéis una web, que las reuniones sean menos, o que tardéis menos tiempo, que no sé si le he dicho o no. No. Entonces, estas 4 son las que van a marcar que el cliente acabe percibiendo más valor. Claro, yo por lo que me he dado cuenta o percibo de los clientes, un punto que funciona muy bien es la experiencia que tiene contigo. Es decir, hay clientes que realmente puede ser que no necesiten el servicio que tú le estás prestando, pero el tener esa persona con ese criterio o el tener esa hora de llamada, de conversación contigo y poderse validar a sí mismo, le da esa experiencia atractiva, ¿no? Que al final, cuando hace el cálculo total, le da positivo y sigue trabajando contigo. Entonces yo creo que pasa mucho por esa parte de la experiencia que a la vez se relaciona con ese servicio un poquito más boutique o atelier que he visto en otros negocios que también lo aplican. Ese trato 1 a 1 cercano o un poquito más exclusivo, consigues tener un mejor resultado que no siendo uno más en la lista, ¿no? Y esto, de las 4, atacaría al lo que percibe el cliente de cerca de obtener el resultado. Como siempre le está dando info, le está dando feedback y ve que lo estás haciendo. Que el trabajo es el mismo realmente. Sí, pero él percibe que está mucho más cerca de hacerse como él quiere porque estás siempre con él. Y entonces, sin quererlo, estás atacando ahí. Claro. Estás atacando a la percepción del cliente de cómo de cerca está de conseguirlo. yo creo también una mejora que se puede aplicar o que nosotros siempre intentamos aplicar es la mejora de los entregables. Es decir, si yo, por ejemplo, al finalizar una reunión te envío un resumen de la reunión, o si yo cuando planteo algo me dedico algo de tiempo a crear un documento o a crear un Miro o ponerlo todo visual, creo que eso el cliente lo valora mucho. Sí. No, la experiencia. Es como Correcto. cuando vas a la tienda de turrons Vicens y te dan el turroncito. Mira, yo me fui a... Esto justo lo explico también en la clase de marketing, en la parte de CRM. Yo me fui a Cerdeña y lo típico que te vas de viaje a otro país y quieres comprarte el imán. El típico imán de meterlo en la nevera. Sí. Entonces yo me fui a un montón de tiendas y no encontraba, ni yo ni la Mimi, encontrábamos uno que nos gustara. Y llegamos a una, estaba llena la tienda. Y digo, ¿y por qué esta tienda está llena? Bueno, vamos a entrar. Típica tienda gigante de souvenirs, normal. Y estábamos hablando de que allí en Cerdeña hay un vino, bueno, es como un vino ratafía, se llama Mirto, que es como un Jagger de allí, ¿vale? Vale. Y yo nunca la había probado y a mí me encanta cuando voy a un país beberme como la bebida típica alcohólica Yo de fue allí. la cerveza de Cerdeña, yo no, Vale, no probé la el vino. Ignusa. Sí, Vale, pues yo me quería probar el Mirto. vale. Y entonces el tío me escucha hablando del Mirto y el italiano me dice, que yo tengo Mirto. Y yo, hola, qué guay, ¿dónde lo tienes? Me dice, mira, aquí tengo botellas y que no, yo botellas no porque me voy en vuelo y no tengo para chequear la maleta. Y me dice, ¿y cuándo te vas? Y digo, mañana. Me dice, ¿y te vas a ir sin probarlo? Y digo, ¿qué quieres que haga? Si es que aquí nadie quiere acompañarme. Me dice, ven, ven. Me lleva al cobertizo, abre la nevera y en el congelador tenía una botella de Mirto y el pavo me saca del congelador un vaso de chupito, el Mirto, me lo prueba, me dice, pruébalo. Lo pruebo, y yo, guau, buenísimo. Me dice, vale, te voy a dar otro mejor. Me saca otro de otro color, el vaso de chupito y me lo pruebo. Y yo salgo de allí del cobertizo y ¿Era diciendo, mejor ese segundo? no, están buenos los dos. Vale. Ni vaya borracho, Lo que yo el iba primero. contentillo. Entonces yo salgo de allí diciendo, ahora por huevos tengo que comprar algo. El tío me ha llevado al cobertizo, me ha dado 2 chupitos, por huevos tengo que comprar algo. Entonces él, en ese momento, estaba atacando, sobre todo, cómo yo me sentía al comprarle a él.
el sueño, el dream outcome, pues me estaba atacando. Entonces, cuando tú das mucha generosidad al cliente y le das todo, los entregables, él entre comillas, me dio algo. Te dio El entregable. cliente necesita algo que tocar. Y ahí me dio el vaso de chupito. Ah, todo eso va englobado con la experiencia que comenta Tony, ¿no? Entonces yo salí de ahí pues, gastándome igual 20 euros. Le compré a mi madre un mirto así, a mi padre otro, a mi hermano un imán, o sea, 20 euros me gasté. Entonces esto en el marketing tienes que intentarlo también. Claro. Esta la aplicamos la estrategia con un cliente que ofrecía esa asesoría, por ejemplo, gratuita de 20 minutos y de pago de 1 hora. Claro. Pero entonces esa sesión de 1 hora la bajamos a 50 minutos. El cliente no sabe si va a pagar 1 hora él sabe que el precio de 50 minutos es este. Y a él no le va de 10 minutos, ¿no? Entonces acaba haciendo esa hora y siempre te da lo que has pagado y un poquito más. Y te consigue tener esa relación quizá un poquito más caliente. Es lo de la hospitalidad extrema. Claro. Entonces, este era un poco el resumen global. Me gustaría que todo el mundo quedara clara la ecuación de valor y que es un tema que yo abro las clases así que si hay algún futuro alumno, pues que me verá. Ha sido un poco teacher, ¿eh? Me gustaría que quedase claro para acabar. Según la ley, esto es la redundancia, que Sí. acabemos cerrando. Vale. Y última cosa de la ley, me ha dicho que en el workshop, que no sé si ya estará publicado o no con esta tertulia, 1, 2. Pues si no es el de antes, es el de después. pues me ha dicho que nos ha analizado el podcast y que tiene bastantes cosas que decirnos en directo. Vale. O sea, que en directo nos va a decir lo que tendríamos que mejorar. Traeremos a alguien que entiende un poco de comunicación y nos dirá tips para mejorar. Que vosotros podréis utilizar también. Muy bien. Señor, ¿qué nos traes? Pues yo primero quería haceros unas preguntas. Mm. Una. Y es, ¿cómo lleváis vosotros el fracaso? El fracaso. ¿A qué es fracaso? O sea, Es decir, el tú proponerte un objetivo y rendirte o no cumplirlo. Yo creo, personalmente, que es algo en lo que la gente debe de trabajar y voy a explicar el por qué. En mi caso, por ejemplo. Yo siempre, a mí me han apretado mucho porque, gracias a Dios, se me da bien sacar buenas notas. Entonces siempre me han apretado mucho con sacar buenas notas. Entonces, coño, el Alex al final siempre sacaba 8 y el día que recibes un 4 es como... Yo mi primer 4 creo que lo recibo en primero de la ESO, una profesora que me corrigió mal el examen de matemáticas. Encima matemáticas es mi especialidad y me dio más rabia aún. Y un 4. No pude ver el examen. Entonces yo ahí tuve mi primer fracaso en la vida de decir, soy una mierda. Entonces yo creo que está en saber cómo tú interpretarlo. Claro, esa tolerancia al fracaso. Correcto. Entonces yo creo que es algo con lo que en base a tu experiencia vas mejorando. Es verdad que contra antes fracases y antes aprendas a lidiar con él mucho mejor, pero creo que también es un ejercicio muy personal tuyo de saber atacar a tu ego, como lo quieras saber, que eso sé que lo vas a sacar tú también ese tema ego, y aprender a mejorar en base a eso. Claro. Pero no hundirte en el pozo ni nada. Yo Eso creo que al final aquí es mental. eso sucede, ¿no? Cuando una persona, esa tolerancia al fracaso es prácticamente nula, porque, por ejemplo, ese desarrollo de persona empieza con los estudios y si es una persona aplicada, no va a fracasar en su ámbito académico, que viene siendo casi el 100% de tu vida cuando eres un chaval, ¿no? Y luego cuando vas creciendo, pues sí que tienes esas piedras en el camino, ¿no? O esos primeros suspensos, que son esos primeros microfracasos que puedes tener en tu carrera, ¿no? Entonces está claro que esa tolerancia se puede ir desarrollando a medida que cometes más fracasos, ¿no? Y aprendes a tomarte las cosas con buen pie, Correcto. ¿no? Pero si tú ya toda tu vida sacando 8, 9 y 10 y de repente sacas un 4, te hunde. no, sí, totalmente. Cuando realmente a lo mejor ese examen era un 10% y no tenía el significado total sobre la nota, ¿no? Ahí está. Y sobre todo eso, yo creo que saber cómo interpretar que no es un fracaso como tal, saber extraer una conclusión y aprender a lidiar con ello. Que veo mucha gente que hoy en día le pasa algo malo en la vida y lo utiliza como excusa para, pues, por ejemplo, me voy a poner un poco quizás aquí filosófico, ¿no? Pero, por ejemplo, muchos padres se divorcian, a mucha gente le pasan cosas negativas y lo más fácil es, pues mira, dejo de estudiar, dejo de trabajar, dejo Aferrarse de hacer a eso y morirse con me eso. aferro al fracaso ese, lo utilizo como escudo y como... pero eso no es como- un fracaso suyo, es un fracaso de... Bueno, pero es una cosa que tú consideras un fracaso quizás en tu vida o algo que te ha ido mal. Entonces yo Algo considero negativo. que lo utilizan como excusa o me ha ido mal un examen, ya dejo la carrera. No, aprende a lidiar con eso, mira puntos de mejora y ya está. ¿Tú qué opinas en este caso? O sea, yo creo que la diferencia entre la gente que tolera el fracaso y la que no, o sea,
para que un fracaso te afecte es porque tú tienes una percepción tuya como persona y lo que ha pasado te ha tumbado esa percepción. Por ejemplo, tú Vale. tenías una percepción de que eres el puto amo en mates Y lo soy. y has sacado un 4 y tú dices, hostia, pues igual no soy el puto amo. Ahí es cuando te molesta. Claro. Entonces, para mí, la diferencia entre la gente que tolera el fracaso y la que no es su debate interno de cómo pueden argumentarse ellos mismos de que él sigue siendo el mismo en eso. Vale. Entonces, por ejemplo, yo era el típico que sacaba un 3 en la uni, luego sacaba en el primer parcial y luego un 8 y le daba la media. Yo me sacaba así bachillerato y la uni. Vale. Los primeros, yo soy procrastinador nato. O sea, yo tengo una reunión el viernes, bueno, la habéis visto con los adjuntos que he enviado a HubSpot. Sí. Te he mandado 3 mensajes hoy. Con creo. María. Sí, Tony me ha enviado 7 mensajes y Alex 12 va a enviar unos documentos que era un correo. Pero yo decía, bueno, como tengo reunión con ella, ya se la enviaré. Y he empezado a procrastinar, no me ha contestado y he dicho, vale, se lo voy a enviar ya porque si no me matan. Entonces, como yo era procrastinador, siempre suspendía parciales y luego al final sacaba un 8 o un 9. Entonces, lo que va a hacer que tú toleres el fracaso, yo creo, es en tu argumento interno que no te rompa tu percepción como persona. Por ejemplo, si tú te ves, a mí me ha pasado, por ejemplo, mi primer fracaso fue el fútbol. Claro, eso te iba a decir yo, justamente tú que has practicado un deporte como tal. Sí, yo me acuerdo con 12 años que hice las pruebas del Barça, y soy del Madrid, pero hice las pruebas del Barça y me dijeron que no por bajito. Vale. Entonces yo, súper ilusionado, haces la primera ronda, hay 200.000 niños y es como súper selectivo porque tú vas allí al campo del Barça durante una semana y vas el primer día, vas con tus amigos y hay 200.000 niños de todo el mundo, un montón, ves un montón de niños y ves gente apuntando. Entonces acaba el día, juntan a todos y empiezan con una carpeta. Paco Pérez, Juan García, no sé qué. Entonces todos sentados y te van nombrando y los elegidos pasan. Pues hicimos 5 veces eso y yo iba pasando primera ronda, segunda ronda y cada vez menos gente. Y cada vez más gente buena. Vale. Entonces yo iba pasando todas las rondas. Y en la quinta no lo decían, sino que te enviaban un correo. Entonces te vas de allí tú sin saber si te van a coger o no. Claro, yo me fui de ahí diciendo, tío, he pasado 4 rondas, voy a jugar en el Barça. O sea, soy del Madrid, pero voy a jugar en el Barça. Entonces nos llega un correo diciendo que no, que yo era muy bajito para ser portero y que no. Entonces, ese fue como mi primer fracaso que yo dije, yo tenía 12 años. Yo dije, pues de pequeño todo el mundo piensa que va a ser futbolista y que va a ser famoso. Pues yo pensaba que iba a ir para allí y me dijeron, no, tío, y mira cómo ha acabado, jugando Bájate de la en nube, tercera ¿no? catalana. Entonces, ahí fue cuando empecé a debatir y entonces dije, bueno, pues igual lo que diga un monitor de estos no No va te a valer marca la tu pena. vida ni tu carrera. Claro, Ni... yo puedo seguir jugando a fútbol y seguir jugando a fútbol. Y de hecho, luego, cuando yo ya he fichado por otro equipo, me llamó el Barça a los 13 años para jugar con ellos. Pero me decían que tenía que jugar en el D y encima en el segundo año, o sea, que me iban a chutar el año siguiente. Entonces les dije que no. Y a raíz de ahí, luego el siguiente fracaso fue, por ejemplo, llegué al primer bache después de no haber suspendido ninguna, me quedan como 4, todas las lenguas, incluido francés. Entonces yo dije, joder, yo pensaba que era buen estudiante. Entonces yo creo que la manera en la que yo me he argumentado siempre es que no iba ligada a mi personalidad. O sea, entre comillas, como que me he creado una personalidad de que si pasa algo, tú vas a salir para adelante, que no pasa nada por cagarla o por liarla o por Vale. hacer cualquier liada, pero que tú vas a ser capaz de tirar para adelante. Entonces, lo único que yo tengo claro en mi personalidad es que tú vas a tirar para adelante. En algún momento tirarás para adelante. Entonces, como es como mi único valor claro así que tengo cuando hay un fracaso, yo tengo claro que ya sea el año que viene o dentro de 20 años tiraré para adelante. Y el día que no pase es que me muero. Porque Vale. yo tendré 70 años y diré que no, que en 5 años tiro para adelante. Entonces, como me he autosaboteado para que siempre tenga esa salida, creo que intentaré que no me afecte. Entonces, tú aquí podrás decir que eres una persona con una tolerancia muy alta al fracaso. No, o sea, me afecta bastante, pero después de la fase de rayada, intento tirar para adelante y no darle muchas vueltas. Vale, pues bueno, para el que nos escuche y Y tú, Tony. pueda tener una situación similar, yo también he pasado por esa fase, ¿no? Y todo el mundo fracasa. Y a mí me ha servido mucho, por ejemplo, tener un entorno competitivo. Por ejemplo, cuando eres un niño y compites de forma individual, yo por ejemplo en tenis, pues el resultado dependía de ti. Si el partido lo has perdido por ti. Pueden haber otros factores externos, pero ese fracaso ha sido tu derrota. Luego jugaba también al fútbol, entonces el fútbol sí que tienes un equipo, es una disciplina diferente, pero también se trata de un fracaso o una victoria. Y al igual, pues el resultado final, ¿no? Al final, pues era fracaso. Entonces yo creo que también con el sistema académico, pues
es una línea de fracasos que te acompañan toda tu vida. Y luego ya cuando eres adulto te planteas unas metas, unos objetivos diferentes, que con ello va asociado un fracaso también diferente, ¿no? Y en este caso yo traigo hoy una lectura que es de David Goggins, que es No me puedes lastimar. ¿De acuerdo? Entonces, primero me gustaría comentar un poco la lectura por encima de qué es lo que trata y luego analizarla, porque no es únicamente una autobiografía, sino es una autobiografía que te da un recurso muy importante, que es tener un sistema de autogobernanza. Es decir, un sistema que cada uno puede aplicarse a sí mismo de cara a funcionar en el día a día, y en este caso va, como bien hemos hilado, a través del fracaso. Entonces, no sé si conocéis a David Goggins. El negrillo que corre, ¿no? Sí, el negro que corre en el Instagram, ¿no? Sí. Pues en este caso es así. Él fue un Navy SEAL de la Armada Americana, pero nunca fue un Navy SEAL. Es decir, él empezó con una vida muy pobre, destinada al fracaso, si no llega a ser por su cambio de mentalidad. Entonces, es una lectura que recomiendo porque ya no es la motivación que te da, sino ese sistema, ¿no?, que luego acabas adoptando, pero te permite reflejarte en diferentes puntos de la lectura y ir cogiendo esos conocimientos. Entonces esta persona, a medida que vas avanzando en la historia, ves que es una persona predestinada al fracaso porque en cualquier ámbito o disciplina que él se interponía, Estaba gordo, ¿no? De hecho, cuando empezó, claro, y ahora es súper fino. desde su fisionomía hasta su familia, hasta sus dificultades o problemas genéticos, está destinado al fracaso. Por ejemplo, él es negro, entonces tiene una constitución ósea diferente a la que tienen los blancos. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, para ser parte de la Armada, tienes pruebas en las que estás en piscinas con agua. Y él, al ser de un tipo de constitución, en este caso, que pesaba demasiado y su constitución ósea tenía una densidad diferente a la que podían tener el resto de sus compañeros, le implicaba tener una resistencia mucha menor a la de sus compañeros. Entonces, las pruebas son estándares y él tenía que cumplir con aquello, ¿no? Pues te enseña diferentes fases de su vida en la que va progresando y acaba siendo Navy SEAL, Ranger, es decir, diferentes cuerpos especiales de Estados Unidos, ¿no? Y siempre con la motivación y el no quedarte nunca por satisfecho, consiguiendo siempre salir de ese fracaso y seguir adelante. Entonces, de esta lectura hay que extraer 3 pilares. El primero son 3 puntos que son muy interesantes de cara a aplicártelo a ti como persona, ¿vale? El primero en este caso es el espejo, de decir qué es lo que tienes delante tuyo. El no contarte historias, no cortarte milongas, sino ver cuál es la realidad que tienes enfrente, tomar esa decisión de poder empezar, ¿no? Como cuando tú dices lo de procrastinar. Hostia, pues sé que tengo que hacer esto, voy a hacer esto porque es mi prioridad. Sé que el día de mañana Es esto mi pelea depende de cada día, el no procrastinar. O sea, Claro. Entonces, es eso, ¿no? El marcarte cuál es tu prioridad real y con ello poder avanzar. ¿Vale? Entonces, no sé aquí vosotros cómo lo veis, si en el día a día vosotros os veis delante del espejo y veis al 100% esa realidad, o intentáis empañar un poco el cristal. yo y tengo no la ver esa teoría de realidad. que el hombre perfecto, como un poco es el superhombre que es él, Bueno, depende a qué ámbito lo extraigas. Te muestra sus debilidades y cómo puedes llegar a sí, ser pero es mejor como hombre, el pero no ser superhombre. Ya, pero ese libro es como ser el superhombre. Un poco sí. Creo que eso no existe. Entonces, si yo fuera, por como es mi mentalidad, si yo fuera esa persona, ni empezaría solo de agobiarme para lo que tengo que hacer para hacerlo. ¿Vale? Entonces, por cómo funciono yo creo que es muy importante que cada persona se conozca a sí mismo y que se diga a veces mentiras a sí mismo. Es decir, yo, por ejemplo, esto me lo dicen a mí muchas veces, es que tú te mientes. O sea, yo me levanto por la mañana y digo, a lo suyo digo, buah, vaya siesta me voy a meter hoy. Y luego no duermo la siesta, porque tengo 20 reuniones, pero yo me levanto por la mañana diciendo, bueno, tranquilo, Xavi, que a las 3 te metes 40 minutillos de siesta. Es tu zanahoria de la mañana, ¿no? Que te pones Sí, aquí para y cuando levantarla. son las 3 digo, bueno, Xavi, ya quedan 3 orillas, ¿para qué? ¿Para qué? Y yo sé que me va a decir eso. Entonces yo, aparte de esto, pues la historia de cómo te percibes a ti mismo, pues igual, si tú te ves como eres en realidad, hay reuniones a las que ni entras. Porque hemos entrado en reuniones igual con empresas que están en la televisión, cadenas de comunicación, que digo, ¿yo qué mierdas hago aquí? Claro, pero tu prioridad en ese momento es ganar dinero. Claro, pero mi realidad es, Xavi. Es que no tienes esa pasta y necesitas esa pasta. Sí, pero mi realidad es, Xavi, eres un pringallo. ¿Qué le vas a decir tú a estos? Pues ahí te tienes Pues que contar tu historia. Lo que le tengas que decir. No, yo me ¿no? cuento mi historia de Xavi, tranquilo,
que estos son... y tú- Pringao eres igual un pringao antes y después de Claro, la pero reunión. yo creo que si tú te ves la realidad, te ves tus miserias que solo te las sabes tú también. Claro. Entonces, a ver cómo enfocas esa reunión que tienes que ser el hombre perfecto para venderlo, pues yo me cuento muchas historias que yo soy consciente de que son mentira, pero me las cuento para, en esos momentos, te metes la máscara y dices, ahora voy a ser esta persona. Porque si no, no avanzas. O sea, lo del fake it until you make it lo veo claro. O sea, para mí es lema eso, ¿eh? Pero tienes que hacerlo. Sí, sí, Porque aquí hay pero... mucho fake it y nunca acaban haciéndolo. Y no make it. sí, no sé qué vosotros qué pensáis, pero yo soy partidario de empañar un poco el cristal. Pero y- para maquillarte de cara a conseguir ese progreso o crecimiento. Sí, pero Nunca entonces de no- cara a sea, procrastinar o me quedo en la cama o no No, eso avanzo. no, siempre es para algo mejor, pero yo me Vale. miento bastante. Siendo consciente que me miento bastante. ¿Y crees que para eso primero hay que verse uno realmente como es? ¿O no? Claro. Sí. O sea, tú estás diciendo que como yo me veo como soy, Es decir, me para- miento. Claro. Tú estás siendo como el que dice, cuando alguien de la caridad es egoísta también porque lo hace para sentirse bien con él mismo. Es como dándole, ¿sabes? Sí, Vale. según cómo le quieras dar la vuelta, se la Claro. pueden dar, correcto. Hasta el que llega y da 100.000 euros a caridad, lo hace para sentirse bien con él mismo y es egoísta. Son 2 puntos. Yo creo que está muy bien el saber verte delante del espejo tal y como eres, con la realidad Analizar de la la que realidad. hay, correcto. Pero también creo que hay veces que viene bien empañar un poco el cristal, por lo que tú dices, ¿no? Bueno, perdona, el espejo, para lo que tú dices, de me voy a presentar a esta reunión. Bueno, nosotros lo hacemos desde el día Sí, 1 realmente. Ahora mismo, bueno, para quien te vea desde fuera, voy con el espejo ultra empañado y soy un flipado, ¿sabes? Pero bueno, te va funcionando en el tiempo pero de vez en cuando va bien desempañarlo para Y ver lo que la dice el Tony realidad. es verdad, que intentamos hacerlo desde la base de intentar vernos reales, Correcto. al menos como nos percibimos nosotros. Claro. Pues ese es el punto de partida, ¿no? Ver. Tú no has respondido. ¿Tú empañas el qué cristal haces? o no? ¿Tú te No, lo yo empañas? lo que veo es eso de sentarte delante y ver cuál es la realidad que te toca. Luego, a partir de ahí, yo comparto tu punto, Xavi, de vamos a ver cómo lo puedo empañar un poquito, maquillarme delante del espejo de cara a poder conseguir ese crecimiento. Pero primero saber cuál es tu realidad y cuáles son tus problemas. Al igual que cuáles son tus ventajas de cara a solucionar esos posibles Y problemas. que tú eres el protagonista de tu peli. O sea, al No, final, no, claro. Te tienes que creer. tú eres tu peli, tú eres el protagonista y tú decides el guión, pero vamos. Y eso implica en que tú te das una importancia que en realidad no tienes. Claro, Si no, no hubiésemos hecho el podcast. Claro. correcto. Porque a vista de la gente, pues seremos unos don nadie, pero bueno, nosotros creemos que tenemos algo que aportar. Así Utilizamos un poco empañar el espejo y nos lo creemos ya que estamos. Bueno, entonces, este es el primer punto, Vale. entender la realidad, dónde estamos, y luego es enfrentarla. Entonces, este camino nunca es fácil. Por ejemplo, tú mencionabas, Xavi, a la hora de entrar a una reunión. Una reunión que puede tener, vamos a decir que hay dos clientes, el cliente A y el cliente B. El cliente A es un cliente con el que tratas de forma regular. Es un tipo de cliente que te pide un servicio específico, que tiene una dificultad, digamos, media, que tú sabes realizar, que no tienes dificultad a la hora de hacerlo y que es un cliente, podríamos decir, de un mercado pequeño. Y luego tenemos el cliente B, un cliente que pertenece a un mercado grande, que es una gran empresa. El club de primera división, que ahora doy updates. Sí, tenemos updates, ¿eh? Tenemos updates. Luego los doy. Joder, la tertulia poco a poco. Pues tenemos ese cliente B que a priori puede parecer una marca muy potente, una empresa muy grande, un desafío, ¿no? Pero que realmente te va a pedir lo mismo que el cliente A, que es ese mismo servicio regular que tú haces. Es decir, no sale nada de tu marco de trabajo, pero sí que sale de tu marco mental, ¿Vale? ¿vale? Y te saca de tus casillas en el sentido de a ver cómo yo enfrento esto. Que no te has visto en esa nunca. Salir de la zona de confort un poco. Claro, Sí, no no te has sabemos visto en cómo es esa. ese recorrido, pero sabemos que el servicio que vamos a realizar acaba siendo el mismo. Hmm. Esto luego lo vamos a aplicar a otros campos, ¿no? Pero es decir, ¿cómo pasamos de dejar de lado las emociones y darle más importancia a las evidencias? Es decir, yo esto lo sé hacer y esto lo voy a hacer. Entonces yo me presento aquí sabiendo que el resultado final va a ¿Esto ser cómo lo llama él? esto él lo llama el tarrón de las galletas. Esa jarra, ¿no?, que tú tienes mentalmente de, vale, este cliente A, yo ya lo he realizado anteriormente. Y su Este- galleta este- significa este cliente- pensamiento. Correcto, porque la consumes para poder seguir con la... O sea, es como su capricho, ¿no? Cuando estoy ahí dudando, me tomo la galleta y digo, ah, sí, es decir, esto- cuando tú estás al borde del precipicio y dices, hostia, no voy a poder con este cliente porque
lo estoy viendo desde una altura o una perspectiva que va a ser complicada, pero que realmente no lo es. Entonces, tú haces consumo de esa galleta de que ha sido una evidencia anterior que ha habido con un resultado favorable. O sea, que en el pasado pasó con otro cliente y ahora está normalizado. Correcto, que tú coges un puzzle y viene a ser la misma pieza que encaja, ¿no? Esto, por ejemplo, lo podemos pasar al tema de una carrera. El running. Por ejemplo, Alex y yo hemos hecho las últimas cosas que habían populares aquí en el pueblo, que yo, por ejemplo, no corro en mi vida. Pero yo sé que, habiendo hecho 10 kilómetros hace unos meses, yo no he cambiado demasiado y los puedo volver a realizar. Entonces, por ejemplo, aquí poniendo el ejemplo, ¿no? Teníamos la carrera de los 8 kilómetros. Y Tony tenía el tarrón de las galletas y yo no. No sé en contexto. Claro, tú no has corrido en tu vida. ¿o No, sí? yo hice la de los 10 kilómetros y la hice muy sobrado, Ah, ¿vale? pero luego Tony me presentó lo de la Night Trail por la noche, con el frío que yo pensaba y digo, está loco, digo, me quiere hacer correr ahí como Pero que por a la las noche. 2 Digo, de la mañana eso. No, a las 7:30 de la tarde, pero claro, ya era de noche en invierno, claro, en vale, invierno, no me quería hacer correr por el campo. Por la montaña, por el y campo. digo, este Y, está como, loco. y que te pone la luz aquí. pones Sí, no, un íbamos frontal con un frontal. y claro, No- está no bien tenéis porque va foto todo el de eso, grupo. luego podéis Sí, ponerlo tenemos luego. fotos. Sí, tenemos foto. El inicio y del fin. Salimos Entonces reventados. acabasteis haciéndola. Claro, es decir, esta carrera era de 8 kilómetros. Que en verano hicimos la misma, bueno, no la misma, pero era una de 10 que tenía parte de este circuito. Yo no sabía que erais runners, no lo sabía. No, No, si pega. no lo ¿Tenemos somos. cara? No, no, tenéis Ni friki poca. parecíamos. Nos la damos. Vamos aquí con la de fake it until you make it, ¿no? Pero aquí en este caso la hicimos. Entonces, echando para atrás, hicimos esa carrera de 10 kilómetros que partía parte de la pista de esta de 8. Y la hicimos en verano, a las 10 de la mañana, con la solana y en unas condiciones de preparación pues prácticamente nulas, iguales que estas. Pero ya sabíamos, en esta nueva ya sabíamos qué nos íbamos a encontrar. Entonces, a mí me pasó de estar, por ejemplo, en el kilómetro 6, cuando quedaban 2, y estar jodido. Jodido porque te caes al principio de la carrera porque no ves. Te caíste, se cayó. Me caí cayó. una rama que no viene en camino, porque con el frontal iba enfocando a una distancia más lejana, y pillé la raíz y me metí una voltereta ahí. ¿Qué dices? Sí, Pero no y- fue el único, ¿eh? Hubo más gente. Cuando Tú llegamos a estabas la en lo meta, suyo, estabas en lo suyo. Sí, Sí, hicimos lo la carrera levantaste y juntos. Como un dije, matrimonio los dos, ¿eh? Sí. literal. Y me rasqué la rodilla, tal, sangre, y a medida que iba avanzando la carrera... ¿Y con cómo eres tú? Me cago en la hostia porque me caí. Bueno, al principio no te duele porque es que fue la voltereta y... De la vergüenza y te sigues- levantas rápido y. Joder, sin vergüenza. Delante del grupo, ¿sabes? Pues te levantas y sigues. Y a medida que va pasando la carrera, notas que la herida te va molestando, La te va haciendo un puta poquito más de rodilla. daño. Gestionó bien el fracaso, Tony, en ese momento. No tengo capacidad Tú pulmonar. estás de Pepito Grillo seguro, va, Tony, no pasa nada. Yo nadie iba la ha visto. animando, pero vamos tirando bien. Sí, vamos tirando bien. Pero claro, a nivel mental, pues una de las galletas era Alex, ¿no? El de tener una persona al lado que lo está haciendo contigo. Y ya solo, por ejemplo, de acabarlo juntos o, hostia, no puede ser que uno lo acabe, el otro no lo acabe, hay que ir juntos en esto y hay que acabarlo los dos, ¿no? Y la cerveza, de luego. Era otra galleta. Esa era la galleta más grande, ¿no? Pero es eso, el tener esos puntos mentales de evidencias, dejando de lado las emociones. Que la emoción de no lo voy a conseguir porque tengo un cansancio brutal, cuando ha habido otro punto de tu vida que has estado en el mismo momento y lo has conseguido, poder hacer frente y demostrarlo, ¿no? ¿Ves? Yo eso no lo sabía y realmente sí que te abre un poco más la mente. Porque yo a Tony le dije, hostia, la Night Trail esta, me vas a hacer correr por la noche, frío, invierno. Digo, joder, Tony, va a quedarnos en casa, tío. Y él no, él me dijo, si hemos hecho la de los 10 kilómetros con el sol, vamos a poder hacer esta. Y yo pensé y dije, pues tienes razón, realmente. Claro. No tienes excusa realmente. No, porque No, es... porque ha pasado. es Era verdad. menos distancia, en unas condiciones climáticas favorables, ¿no? Porque no, ni sudabas ni nada, pero... A mí esto, yo me fui. Yo voy a Madrid cada 2 semanas a ver a un cliente y voy con Enrique, que es uno de los que trabaja conmigo. Entonces, la primera vez que fuimos juntos, me dijo Enrique, oye, que quiero salir a correr, si quieres traerte babas y vamos a correr. Yo, vale. Entonces, salgo a correr con Enrique. Claro, yo siendo el jefe digo, no me puedo quedar atrás, o sea, tengo que seguir el ritmo. Y empezamos a correr. Empezamos a correr y empieza todo bien. Y yo pensaba que eran 4 o 5 kilómetros. Salimos a las 7 de la tarde. ¿eh? Y empezamos a correr y yo digo, hasta que no pare él, no paro. No voy a acabar yo antes. Y él iba pensando lo mismo. Y él yo iba creo. pensando lo mismo. Nos cascamos 15 kilómetros en Madrid y 2 horas corriendo. Que paramos en un McDonald's porque me empezaron a dar rampas y diciendo, mira, Enrique, yo paro ya porque estoy ya empezando a doler la barriga. Como diciéndole. Entonces hice con Enrique 15 kilómetros. Por orgullo lo hago. Claro. Entonces el otro día en el entreno me dice el mister, tenéis que hacer en 1 hora y media 11 kilómetros. Y dije, sobrado. Si he hecho 15 con el Enrique. Ibas con tu galleta. Claro, yo iba desde todo momento diciendo, yo estoy tranquilo. Si he hecho 15 y los hice bien. Seguramente que no llego a hacer eso y hubiera ido fatal. Claro. Entonces esa tolerancia al fracaso o ese Motivación. confrontamiento
también tienes que tener un punto de comparación, ¿no? De lo que he conseguido antes, pero vamos a empezar a tener esos puntos de comparación, ¿no? Vamos a empezar a jugarla. Y ser consciente, porque nadie lo es. O sea, yo no lo soy de Claro. los míos. Y eso lo consigues, en parte, con el último pilar. Hemos dicho el primero, que era el espejo, de entender la realidad. El segundo, que era esa jarra de las galletas, de tener ese punto de comparativa, ir cogiendo recursos para afrontar el fracaso y dejar a un lado las emociones. Y luego, por último, tenemos ese callo mental. Es decir, esa consistencia de estar reiterando diferentes ocasiones, pues si yo, Alex y yo queremos salir cada fin de semana a correr, vamos a notar un progreso, porque vamos a estar cogiendo esas galletas, sabemos que podemos hacer O sea, los el 10 callo kilómetros. mental es como acostumbrar al cerebro. Es iterar. ¿Qué Todo el rato significa iterar? ser constante en esa toma de la galleta y sabiendo que ahí no vas a fracasar. Es decir, sí que pasa por una parte esa gestión de emociones, como comentaba Sergio, ¿no? De que no te apoderen de ti. Entonces, tú saber que si lo puedes conseguir, lo vas a conseguir, porque así ha sido históricamente. Entonces, plantarte en ese punto y poder llegar a avanzar a través de ello. Perdona que salga un poco del tema, pero me encanta lo del podcast porque cada tertulia que vamos grabando, únicamente hasta ahora hemos grabado 2 entrevistas y tenemos pendientes bastantes ahora. Y si te Salen fijas, temas. hemos mencionado cosas de la gente Claro. que hemos ido trayendo. No, yo a Sergio lo traía otra vez. O sea, me pareció top. Perdona, habiendo dicho esto, repite la pregunta un poco. Bueno, que cómo tomáis vosotros ese callo mental o cómo creáis vosotros ese jarrón de galletas y cómo lo aplicáis, por ejemplo, al mundo empresarial. Es decir, esos fracasos que vosotros podéis haber tenido, ¿qué es lo que conseguís identificar para conseguir ir aplicando? ¿Qué es lo que os permite avanzar en ese aspecto? O sea, de todo lo que yo he hecho en el pasado, que utilizo para ahora Para mejorar al tirar día de hoy para en el adelante negocio. presente. O sea, yo lo comparo sobre... Ahora, por ejemplo... O sea, Es decir, para resumirlo, si te vas a tu yo de hace 2 años, ¿qué consejo le darías? Espera, explico esto y luego digo lo del... Vale. Porque era relacionado con la primera pregunta. O sea, a mí lo que me... Yo siempre cojo 2 personas cada 6 meses y si las 2 son buenas, pasan de prácticas en definido 40 horas. Que eso significa aumentar el coste de empresa a unos 6.000 euros, que es normalmente el beneficio de la empresa. 6.000, 8.000, 10.000 por mes, ¿vale? Entonces, yo me acuerdo cuando empecé conversaciones con mi novia diciendo, es que no sé si coger al primer empleado porque igual no llego ni a 10.000 euros de facturación, a 12.000. Y luego es la misma conversación con 20 y luego con 30. Y es en la misma rayada que llevo los últimos 3 años, pero el nivel de rayada es la misma, pero pienso en hace 2 años y digo, pero si es que antes era esto con 10.000, pues yo supongo que el año que viene miraré para atrás y diré, si estaba pensando esto con la mitad de dinero. Entonces, el haber tenido la misma situación de decir, joder, no sé si podré, y ver que durante años lo vas pudiendo hacer, dices, vale, es el camino que tienes que hacer, porque si no lo hubieras hecho no estarías donde ahora. Claro. Y lo que me diría a mi Xavi de hace 2 años, yo creo que sería priorizar mejor el tiempo, que es una cosa que hemos hablado antes del podcast y no mucho ahora, pero es el Xavi de hace 2 años relacionaba mucho que tienes que trabajar 12 horas para que todo vaya bien. Y a veces yo estaba ahí delante del ordenador haciendo tiempo para que dieran las 7 y yo irme, porque así trabajaba 12 horas y yo me quedaba tranquilo. Cuando había días que trabajaba 7 y era mucho más efectivo. Vale. Pues el decir, Xavi, no hay relación. Cuando ya empiezas a tener gente, no hay relación en las horas que tú trabajes a cómo de bien vaya la empresa. Porque al final, para que vaya bien la empresa, son 3 decisiones que tomas por día. Claro. Con que esas 3 decisiones estén bien, ya funciona. Ser Entonces, eficiente y optimizar ese punto sí, de decisión. el que priorizar tu cabeza para que cuando tengas que decidir de verdad, decidas. El coger este cliente o no, coger esta persona o no, a quién le asigno este proyecto, 3, 4 decisiones importantes que encima cuando acaba el día lo pienso y digo, sí, es que lo importante que he hecho hoy han sido 3 decisiones. Pues que esas 3 decisiones estés en tu prime. ¿Y tú crees que esa parte de decisión o llegar a esa conclusión pasa por verte delante del espejo, de entender cuál es la realidad? Es decir, de estoy haciendo más horas por ocupar mi tiempo o mejor me dedico a hacer horas óptimas o eficientes. Es decir, Sí, y sobre todo, por ejemplo, a mí me ha empezado a ir bien desde que yo asumí cómo yo era. Al inicio te piensas que eres el amo y luego dices, no, la estás liando bastante. Entonces yo, por ejemplo, dije, vale, yo soy súper desorganizado. Las 2 personas que estén al mando tienen que ser súper organizadas, porque yo soy lo contrario. A mí se me da bien el hablar, pues vamos a fichar a perfiles más técnicos. ¿vale? O sea, el tú hacer autocrítica y decir, es que no soy bueno en esto, es lo que te hace, yo creo, mejorar.
¿Tú cómo lo ves, Alex? Para repasar las preguntas, me he quedado con la de qué le diría a mi Alex de hace 2 años, pero la Sí. primera no me acuerdo, sinceramente. Las galletitas que te das tú para ir avanzando. La motivación del día a día. Es decir, ¿cuáles han sido esos fracasos o esos éxitos que a ti te sirven para Eventos seguir canónicos que confrontándolos a digas, día es de que hoy? si hice esto puedo hacer. Ahí está. O sea, algo para yo motivarme en mi Sí. día a Claro. día y demás, ¿no? Pues no te sabría decir realmente. Lo único que yo sé es que para motivarme hago lo del 1, 2, 3. No me quiero levantar Oye, de la cama, hago yo 1, también 2, lo 3 hago y me eso. levanto. 1, 2, 3. Explícalo, 1, 2, 3. explícalo. Hay un libro entero para eso, ¿eh? Ah, sí. Sí. Yo vi un reel de ti. Bueno, Pues es reel un libro o entero TikTok. que explica Es muy eso. bueno. O sea, yo hago un Vale. 2. O sea, tú te mentalizas, cuentas internamente 1, 2, 3 y lo haces. Entonces, no piensas en nada durante 3 segundos y ejecutas. Ostras, qué palo me da, yo qué sé, coger ahora y rellenarme este vaso de agua. Tengo que ir ahí, me tengo que levantar o hacerme el café. 1, 2, 3, me levanto y no pienso y voy. Porque cuando no piensas, no te estás poniendo excusas. Entonces, realmente yo creo que esa es mi motivación en mi día a día. Ahora ya Vale. no me cuesta levantarme de la cama, ni mucho menos. Pero cuando me encontraba en bachillerato, cuando estaba trabajando en otro sitio donde yo estaba un poco desmotivado, pues eso siempre me ha servido a mí. Que es un tip que os doy para vosotros. Servirá en vuestro día a día. Y respecto a las galletitas, me ha parecido muy bueno, así que quizás tendría que desarrollarlo yo internamente y pensar, Vale. pero era algo que nunca me lo había planteado así. O sea, quizás sí que lo ejecuto en mi día a día, pero nunca me Sí, lo de había una forma planteado más así. interna, ¿no? Pero Sí. yo, a partir de tomar esa conciencia, yo creo que empiezas a plantearte ese marco mental con recursos que puedes estar utilizando. Como ahora con el podcast, desde que tenemos el podcast, conoces a una persona y dices, ¡buah, este lo voy a invitar! Es Claro, lo mismo, Claro. pero con la galletita. Ahí está. Y luego, o sea, ¿qué le diría al Alex de hace 2 años, no? Sí. Pues sobre todo que ejecutes, que hagas, porque muchas veces te pasan muchas cosas por la cabeza, procrastinas, no acabas haciendo nada, te quedas delante de la Bueno, pantalla. miedo a fracasar también por no tomar esa decisión, ¿no? Correcto. Y al final te quedas horas y horas delante de la pantalla sin hacer nada realmente. Entonces yo creo que eso, ejecuta, piensa, haz el 1, 2, 3 y haz más realmente. A mí, añadirle un punto al 1, 2, 3, y es empezar el día y luego empezar con la primera victoria, que es hacer la cama. Yo, por ejemplo, Buah, me pues costaba yo no- muchísimo yo no hacer la cama. Yo la dejo sin hacer y la hago al mediodía. Yo Pues- mentiría, pero mi madre va a comentar y paso de que comente. Pues yo la hago cada día y no hay día que se me pase. Buah, yo soy malísimo. O sea, yo de hecho no hago nada y cuando va a llegar la Mimi me pongo ¡bum! Y A esto- hacerlo todo, la aspiradora, la cama. Fue a través de un vídeo que hay un militar que explica que la primera victoria del día es haber hecho la cama. Entonces, tú volver luego por la noche, volver a tu casa y saber que has hecho la cama, que tienes un lugar ordenado, en serie, ¿no? Donde puedes ir a descansar. Eso sí que es Entonces- cierto, que contra más ordenado esté tu espacio en tu día a día, es como un poco lo que tú estás pensando. Claro, Mi madre tú- siempre me envía esos vídeos. Tu primer check o tu primera tarea es eso, ¿no? El hacer la cama Y hacerlo tener- peor al inicio, que lo has dicho antes, lo del Claro, sapo. Lo del sapo, ¿no? También hilado con el fracaso o tomar decisiones o estar jodido realmente. Entonces si tú tuvieses que comer un sapo cada día durante el resto de tu vida, ¿cuándo lo harías? ¿Por la mañana o por la noche? No, yo todas las reuniones chungas las pongo a las 9. Porque ya digo, ¡buah! Liberación. Es decir, tú Cuando tengo empiezas que el hablar- día con lo más complicado Sí. y luego ya vamos. Cuando a tengo que menos. hablar serio con alguien o un cliente chungo, me la pongo por la mañana porque es que si no voy a estar todo el día diciendo, joder, ahora a las 5 tengo esto, y a ver cómo lo enfoco. Digo, mira, a las 9, por ejemplo, en el láser, hoy me he hecho el láser. Entonces, hay una zona, porque yo me hago todo el cuerpo. Entonces, hay una zona que son las zonas sensibles que duelen increíble. Entonces, la chica siempre te pregunta, ¿por dónde empezamos? Y yo, las primeras sesiones, yo decía, bueno, empieza por las piernas. Y entonces estaba todo el rato, me está haciendo el gemelo que no duele nada, pero tú pensando, ya verás, cuando llegue, ya verás. Entonces yo digo, mira, no, empieza por aquí. Empezamos el día Comiéndolo, comiéndonos el comiéndolo, sapo. comiéndolo. Pero digo, empieza por aquí y me lo quito de encima. Entonces, Claro. ya estás el resto de la. Encima, comparas el dolor de inicio con lo que estás haciendo ahora. Y lo mismo sería con la tarea. Comparas lo mal que lo has pasado antes con decir, bueno, ahora es un cliente tranquilillo. Claro. Entonces yo, al perdona, inicio. yo ahí lo comparo un poco con lo del turno de mañana, turno de tarde. Yo, por ejemplo, siempre que me preguntan, oye, si tuvieses que elegir un turno, ¿cuál elegirías? Yo digo, a la mañana. A la mañana ya me despierto, hago todo, que es lo malo, que es el trabajo, por así decirlo, cuando trabajas en un trabajo que no te gusta. De lo contrario, cuando yo he trabajado de tarde, que entraba de 3 hasta las 11, ostras, ya estás todo el día con el run, estás en el gimnasio y estás pensando que Claro. luego tengo que ir. Luego estás pensando en el marrón que te vas a encontrar ahí, porque claro, tú te has plegado a las 10 o a las 11 de la noche el día anterior y ya sabes que el marrón te lo vas a encontrar ese día ahí a las 3. Entonces, yo creo que primeramente el sapo siempre por la mañana, si me lo tengo que comer. Ser inteligente también y a lo mejor no es a la mañana, sino a mediodía. Es que una buena peli, lo importante es el final. O sea,
con lo que te quedas es con el final. Entonces yo intento dejar para el final lo mejor. Bueno, Y luego, perdona, hilándolo también con lo de la rutina, sí. es decir, cómo tú te organizas el día, ¿no? Para, de alguna forma u otra, ser lo más productivo posible y que ese sapo que tú te estás comiendo también vaya alineado con tu rutina. Porque Claro, a depende lo de la mejor a mí persona. ese sapo me conviene comérmelo a las 4 de la tarde Claro. porque tengo que, no sé, lavarme la boca antes o Claro. lavarme la boca después. Es decir, esa reunión que tú dices que puedes tener pudor, ¿no? Sí. Pues a lo mejor a mí me sirve preparármelo un poquito más o querer indagar un poquito más o aplanar el terreno para luego no tomar decisiones que vengan afectados por ello. Pues lo haces el día de antes. O sea, yo si tengo reunión por antes me voy a dormir con todo. Pues que si no, no duermo. O sea, yo me voy a dormir con todo en orden. En todos los temas en orden. Es que si no, no duermo. Como yo tengo una reunión mañana, aunque sea a las 5 de la tarde, que tenga cosas sueltas, no duermo. Entonces, yo digo, mira, a Sí, las pero 9. inevitablemente en algún momento de tu vida eso te va a pasar. No, y pasa y no duermes. Y ya está. Y te vas a dormir así. Y encima yo duermo así como Tutankamón. Y te vas a dormir así pensando, a ver, si me pasa por aquí, pues le voy a decir esto, le voy a decir lo otro. O sea, pero intento irme a dormir con todo decidido y en orden. Los deberes hechos, ¿no? Con la suerte echada. Con la suerte echada y ya está, con la lotería echada. Y si me ha tocado, pues me ha tocado. Muy bien. Pues yo creo que ha quedado un episodio muy completo. Sí, yo creo que a la gente le va a gustar. Yo me lo he pasado muy bien personalmente. Hemos contado, creo que ha sido el que más anécdotas han salido. Anécdotas, yo creo que hemos intentado comunicar todos los temas muy fluidos y me ha gustado el resultado. A mí de ello. igual. Sí, yo también. Esperamos que os guste. Sí, nos vemos en el próximo episodio y muchas gracias por seguir ahí. Chao. Chao.